Bueno, como verán, lo que vamos a charlar hoy básicamente es el tema de la comunicación. Seguimos estando dentro del nivel grupal. Básicamente la comunicación, yo les diría, no sé, el 100% no recuerdo ninguna intervención que haya tenido en ningún tipo de organización pública o privada, en el cual, si uno preguntaba si había algún problema, normalmente no falta nunca el tema de la comunicación. O sea, la gente, nosotros, rápidamente expresamos que existen problemas de comunicación. ¿Bien? No sé si les ha pasado, ¿ustedes cómo lo perciben? Sí, siempre falta, Bien, siempre un problema. perfecto. La verdad es que la comunicación siempre será un problema y está básicamente explicado en las características de los recursos humanos. Somos todos distintos. Si somos todos distintos, aprendemos distinto, interpretamos distinto, tenemos historias distintas, tenemos formaciones distintas, intereses, gustos, psiquis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya problemas en la comunicación o la interpretación de unos y otros si básicamente somos diferentes? ¿Está bien? Con esto lo que queremos decir es una utopía directamente creer que no existirá problemas de comunicación. No existe, no hay posibilidad. Será mejor o peor, más cercana o más lejana, más amable o no, le podemos poner muchas cualidades, pero básicamente la comunicación es en sí mismo la constitución misma de una sociedad, de una organización, de un grupo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos comunicacionales o con la comunicación como fenómeno y estudiar un poco el tema, sabiendo lo que siempre le decimos, no hay recetas, no hay una única explicación ni una solución mágica sobre la cuestión. ¿Está bien? Sí. Sí. La frase que tienen ahí, como lo dice, pertenece a la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que en toda la problemática que ella eligió vivir, la gente que tenía en Calcuta, todas las dramas existenciales que uno puede imaginar y todas las deficiencias y falencias y necesidades insatisfechas, no obstante ella decía que lo primero que necesitaba esa gente era comunicarse, ¿sí? Básicamente ser escuchada y poder hablar y ser recibida su comunicación. Se los dejo, es una frase que me pareció importante, o me parece importante siempre, por eso la dejo. Ya entrando en tema, en esos términos, cuando hablamos de comunicación, no estamos refiriéndonos a hablar, ¿sí? Estamos hablando de un proceso en el cual se habla y se escucha. Entonces, es condición necesaria para que se configure la comunicación el escuchar. Si no es simplemente una radio funcionando que podrá ser escuchada o no, que podrá establecerse esa comunicación entre las partes o no. ¿Sí? Entonces, lo que estamos planteando ahí es, escuchar es parte de la comunicación. Comunicarse no es hablar y escuchar. Es decir, porque cuando estamos hablando de comunicación no solamente estamos refiriéndonos a la comunicación hablada, puede ser escrita, gestual o de cualquier manera. Entonces, es decir, es expresar algo y por el otro lado, escuchar e interpretar algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es evidente lo que estoy diciendo, nadie se atrevería a decirme que no. El problema es que si realmente
cuando hablamos, cuando nos comunicamos, tenemos una actitud realmente de escucha. Lo que tienen ahí a la izquierda, hablando de niveles, ¿sí? Estamos diciendo que ese escuchar puede ser simplemente nada, estoy quieto delante de alguien que está hablando o está diciendo, o tengo un libro abierto, pero realmente no me importa y no le estoy prestando atención. Si quieren más refinado es no prestar atención o no darle importancia a lo que me están diciendo, pero parecer que sí, entonces estoy fingiendo. Si quieren subiendo en este nivel de escucha, escucho la parte que me interesa escuchar o la que me gusta y nada más que eso, lo demás lo desecho. Directamente no entra a mi consciente. Un siguiente nivel de escucha sería atenta, ¿sí? Ya no soy selectivo, escucho todo, trato de prestar atención. Y empático, el nivel de escucha empática es no solo escuchar realmente lo que se me está diciendo, lo que me están tratando de comunicar, sino que también trato de ponerme en el lugar del otro, esa es la empatía, trato de interpretar cabalmente no solo las palabras, sino los sentimientos, las emociones, las situaciones. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, Bueno, por el otro lado, lo que tienen es, fíjense, la primera parte, para escuchar debemos estar predispuestos, tiene todo lo que ver con el subproceso de atención del aprendizaje. Si yo no estoy predispuesto para eso, no dejo otras cosas de lado, obviamente, difícilmente yo pueda captar o escuchar realmente y cabalmente lo que se me está diciendo. Eso depende de mí. Entonces, hoy, modernamente, que estamos todo el día con el celular en la mano, resulta que estamos en reuniones y está prestando atención de reojo, o la mayoría de la gente está sentada con el celular puesto al costado, abierto, prendido, entonces todo el tiempo de reojo estoy mirando. Obviamente es mucho más difícil poder escuchar si esto es así, ¿está bien? Y esto tiene que ver con la predisposición que uno le pone a ese proceso comunicacional, ¿ok? ¿Sí? sí. ¿Y por qué estamos con el celular al lado? Pregunto. Y porque no nos interesa lo que nos están diciendo, Costumbre, costumbre, sí. para no perdernos de algo que puede ser más importante quizá de lo que estamos escuchando. Bien, pero se puede vivir sin estar con el celular al lado, ¿no? Seguro, Sí. hemos vivido cuántos años antes. Porque así vivimos toda la vida antes de que tuviéramos celulares. Claro, No somos, todos los que estamos acá no somos niños, hemos vivido sin el celular. Sí, Y hemos sobrevivido y no nos morimos. tal cual. Bueno, no importa, son detalles. Lo que estoy queriendo decir es entonces que hay un tema actitudinal necesariamente para estar del lado de la escucha, o en este proceso para poder escuchar. ¿Ok? Si yo tengo que tener esa actitud, lo que sigue es la percepción, ¿sí? Si quieren, yo tengo que estar abierto a captar. ¿Se acuerdan que nosotros obteníamos la información de nuestro exterior a través de los sentidos? Y que todos esos sentidos, nuestros sentidos, llegan al nivel consciente a través de nuestra percepción. Están ingresando permanentemente todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero nosotros llegamos a captar un pedacito pequeño de todo eso que está sucediendo. ¿Está bien? Entonces, esa percepción también está en si estamos prestando atención. Obviamente, a mayor atención, mayor posibilidad de percibir mayor cantidad de cosas y en mayor profundidad lo que percibimos. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, primero tengo que tener la actitud. Si tengo la actitud, debo abrir todos los sentidos, ¿ok? Para poder captar de la mejor manera posible ese proceso comunicacional. La siguiente es la interpretación. Esa interpretación, a su vez, también tiene que estar abierta. ¿Se acuerdan los atajos del pensamiento? ¿Qué eran? Uy, En comportamiento individual. Sí, ¿Sí? sí, sí. Nos automatizábamos, era eso. Por ejemplo, el efecto El halo, por ejemplo, el prejuzgar, ¿ok? prejuzgar, el estereotipo. Estereotipo, etcétera, etcétera. Bueno, la interpretación, si yo trabajo demasiado con atajos y por lo tanto no soy consciente, esta interpretación está guiada por mi inconsciente y por mi automaticidad. ¿Ok? Entonces, en esta parte de la interpretación, nosotros lo que tenemos es que desarrollar la habilidad de cabeza abierta, si quieren llamarlo, que me permita sostener conscientemente mi apertura para poder interpretar lo que estoy percibiendo a través de los sentidos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ¿Se entendió? Más arriba aún, el comprender y racionalizar tiene que ver básicamente con el conocimiento previo, los paradigmas, ¿se acuerdan? Si yo estoy parado en un paradigma, no puedo comprender cosas que no son de ese paradigma. Por más que tenga cabeza abierta, como estoy sesgado porque tengo o un constelador en términos de Jung, o una creencia axiomática en términos filosóficos, un axioma es algo que es verdadero porque es verdadero, no se discute. ¿Sí? Filosóficamente hablando es, algo axiológico es creo en Dios o no creo en Dios. No hay nada que justificar si creo o no creo. Esto es axioma. ¿Bien? Funciona igual que la automatización en los procesos cerebrales, pero a nivel racional. ¿Está bien? ¿Sí? sí, sí, Bárbaro. Entonces, lo que estamos diciendo, que en esos niveles de escucha, para ir avanzando en el mejor nivel de escucha posible, estos son los procesos internos que tenemos que ir haciendo, o que vamos haciendo. O somos conscientes de que está sucediendo, de que nos están pasando estos procesos, ¿sí? La predisposición, la percepción, la interpretación, comprensión y racionalización, o los hago medio automáticamente y sale como sale. ¿Ok? sí, Bárbaro. Entonces, condición necesaria para que haya un proceso comunicacional, no solamente es decir, sino también escuchar. ¿Ok? sí. Fíjense ahora funciones básicas, ¿sí?, de la comunicación. Por un lado, ¿sí?, hemos puesto cuestiones que tienen que ver con las relaciones, que es la parte derecha, o sea, la solidaridad, y otras que tienen que ver con la comunicación como medio para algunas cosas. ¿Está bien? Entonces, la comunicación, me voy hacia la izquierda, es una interactividad. ¿Se acuerdan cuál era la definición de grupos? Como salga, con las palabras que quieran. ¿O cuál era la condición para que exista un grupo?
que sea un conjunto de personas que interactúen tiempo Exacto. determinado, un objetivo común o con Perfecto. reglas, Entonces, de acuerdo a algo así. Sí. perfecto. Entonces, la parte de que interactúen durante un tiempo, esa interacción solo es viable a través de la comunicación. Claro. Claro, sí. ¿Está bien? A eso nos referimos cuando hablamos de interactuar. Porque aunque nos estuviéramos sin decir una palabra pegando, estamos interactuando, ¿no? ¿Qué hacen los chiquitos, ¿sí? Hermanos o amiguitos? No, muchas veces no se expresan o su expresión es a través de pegarse o de empujarse. ¿Está bien? Sí, Bueno, entonces ahí estamos comunicando. Entonces la comunicación es la que viabiliza la interacción. Es la que viabiliza los grupos. Es la que viabiliza la conformación de sociedades. Hay autores, antropólogos, que expresan que la humanidad o el homínido llega a ser un hombre cuando aprendió a comunicarse. Cuando pudo comunicarse, realmente se estableció o apareció la humanidad. E incluso llegan a sostener que los neandertales, que eran otros homínidos, desaparecieron y ellos no tenían habla, no tenían lenguaje. Sí se ha demostrado que se comunicaban igual de otra manera, pero no tenían lenguaje. Entonces, los lingüistas incluso llegan a decir que la realidad no existe, sino que la realidad es el lenguaje. Nosotros, sin llegar a esos extremos, estamos diciendo claramente que la comunicación es la que permite la interacción y en términos organizacionales, entonces nos permite coordinar tareas y esfuerzos, o favorece que podamos coordinar las tareas y esfuerzos y que nos estemos dando información. ¿Ok? ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Alguien ha escuchado o tiene idea? Hay algunas definiciones que diferencian lo que es dato de lo que es información. ¿Lo saben? ¿Lo han escuchado? Sí. Sí, Bien. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Sí, el dato quizá indica un evento aislado. La información necesita de alguna agrupación, clasificación, para poder interpretarlo. En O sea, realidad, la información son datos armados e interpretados ya. Porque el claro, solo hecho de clasificarlos de una manera u otra, ya de eso solo implica que yo interpreto que al menos hay relación entre unos datos y no con otros. y ya me dan información. Sí. ¿Está bien? Entonces, la Sí. información es un conjunto de datos interpretados, bien o mal interpretados, ¿ok? Pero ya están sí. interpretados. El dato solo surge de la realidad. ¿Está bien? Ujú. Bárbaro. Entonces, nosotros con esto, ¿a dónde voy en esta sutil diferencia? Porque nosotros podemos estar comunicando datos o información. Es prácticamente muy difícil de que haya un dato absolutamente puro sin ninguna interpretación, ¿está claro? Pero al menos en términos teóricos existe una diferencia y podría darse esa situación. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, Pero a su vez, rama derecha del esquema, también la comunicación es la que nos lleva a la cohesión, ¿se acuerdan de grupos otra vez? Ya no es solamente para coordinar actividades y tareas, sino que cuando un grupo o un conjunto de personas se participan, se cuentan cuestiones personales o destinan recursos a cuestiones de interacción social, si quieren llamarlo de alguna manera, lo que estoy estimulando, como está la palabra ahí,
es la pertenencia y la cohesión. ¿Está bien? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bárbaro. Y ustedes me dirán que, a ver, Cristian, ya que tenemos a Cristian y a Alejandra acá, ¿sí? Cuando eran novios, entonces, Cristian, si pasaba X tiempo y no le decía que la quería a Alejandra, Alejandra le preguntaba, ¿ya no me querés más? Y Cristian le contestaba, pero si yo estoy acá, ¿para qué me preguntás si te quiero? Si no te quisiera, no estaría. Tal Bien. cual. Sí, más o menos. Más o menos, pura Más o casualidad. Pura casualidad. menos. El punto es que también necesitamos comunicarnos, ¿sí? Sentimientos, emociones. Eso es comunicación expresiva, porque hace a esa cohesión, a esa pertenencia, al estímulo y sostenimiento de las relaciones. ¿Está bien? Entonces, el esquema lo que está diciendo es que esta comunicación hace a la cuestión emocional y por el otro lado favorece o tiene sentido en tanto y en cuanto resuelva cosas, es utilitarista, sirve para. ¿Está bien? Sí, ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. sí, Básicamente, esta es la función de la comunicación dentro de las organizaciones. Y si ustedes unen esto que estamos hablando a lo que dijimos recién, de que como somos todos distintos, es prácticamente imposible de que coincida el estilo, la comprensión, las interpretaciones en la comunicación. A eso le agregamos de que, como verán, son funciones absolutamente relevantes en el quehacer cotidiano de un ser humano. ¿Está bien? Es lo que lo sostienen. Uno en su quehacer o hacer, su producción, su construcción, y el otro en su sentido de vida, su pertenencia, sus emociones. Por eso es que, por un lado, todos van a decir que hay problemas en comunicación, porque somos distintos, no nos interpretamos igual, y además todos van a hacer referencia a la comunicación porque es absolutamente relevante en la vida humana. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí. sí. Conclusión, no la pueden pasar por alto si estamos administrando. No puedo pasar por alto el tema comunicacional. ¿Ok? Sí. Bárbaro. Características de la comunicación. Algo ya dijimos recién. Algún autor dice que es un hecho social, habría que entrar en sociología y definir lo que es un hecho social. Cuando habla de hechos sociales, interindividual y generalizado, eso significa hecho social. Hechos sociales son muchísimos, pero la comunicación es uno de los hechos sociales en términos de sociología más importantes. Entonces, fíjense, la palabra fenómeno está queriendo decir que la comunicación como fenómeno inherente a la sociedad, a las organizaciones o a los grupos, forma parte de. No existiría organización sin comunicación, no existiría sociedad sin comunicación, no existirían los grupos sin comunicación. Esto es lo que estamos queriendo decir. ¿Está bien? Es tan relevante que es constitutivo. ¿Ok? Sí. Por otro lado, es un proceso, no es un solo hecho, un solo acto. ¿Sí? No es cuando yo hablo, ¿sí? Hay comunicación, cuando no hablo, no hay comunicación. No, es un proceso constante y permanente la comunicación. Ya lo vamos a ver en mayor detalle cuando hablemos de
los axiomas de la comunicación. Lo importante de esto es que no lo puedo ver como un evento aislado, sino que es una serie de eventos, un conjunto de eventos, porque tampoco lo tenemos que pensar como serie repetitiva, puede ser totalmente aleatorio, pero es un proceso, no es un acto individual, ¿ok? ¿Está bien? La comunicación. Podemos sí hablar de un acto comunicacional, sabiendo que se encuentra en el marco de un proceso comunicacional. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Y por último, otra característica absolutamente relevante es que es un intercambio. Siempre hay un intercambio. Entonces, imagínense que alguno de sus hijos está llorando, ¿ok? Entonces, porque se golpeó. Nosotros vamos, lo abrazamos. ¿Hay un proceso comunicacional ahí? Sí, sí, ¿Qué estamos intercambiando? Un afecto para que se tranquilice por ahí. Por un lado y por el otro, y el amor de la mamá, no sé, del papá, de la seguridad que le transmitimos, que se sienta seguro. bárbaro. Seguimos hablando de los padres. ¿El chiquito que está intercambiando? Y le dolió algo, entonces lloró. Es una forma de Está expresando un Está sentimiento y está expresando confianza también. Sí, sí, Porque no va a ir a Porque no es- abrazar a cualquiera. tal cual, sí. ¿Está bien? Entonces, Ujú. estamos hablando de un intercambio, aunque no lo parezca, aún sin palabras. Eso es lo que estamos diciendo. La comunicación es un intercambio. ¿Ok? Esas personas que dicen que son buenas escuchas, están intercambiando eso, el prestarle atención a alguien que quiere expresarse. ¿Está bien? Entonces, Sí, siempre hay un intercambio, no se olviden. Entonces, cuando alguien necesita o plantea mala comunicación, es porque en el intercambio, ¿sí?, no está conforme. ¿Está bien? sí, Entonces, insisto, no hay conformidad en el intercambio. No se olviden de eso. Por eso decimos que hay problemas comunicacionales. ¿Estamos? sí, sí. Bien. ¿Sigo? sí, sí. Ujú. Proceso comunicacional. Esto lo han visto, supongo. Es muy conocido. Sí. El modelo. Ujú. Paola. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién más tenemos? Me perdí hoy. Falta Sandra y falta Nicolás también. Bárbaro. Bueno, Sandra dijo que tenía problemas. bueno. ¿Algo del esquema ahí que no hayan visto antes? ¿Saben de qué estamos hablando ahí? Sí, el emisor, receptor. ¿Está bien? Marco de referencia. Sí. Marco de referencia. Eso no recuerdo. Pero Lo pregunto porque normalmente no está. no, Falta pero- ruido también. ¿Cómo? Y por ahí el ruido, que por ahí no lo veo. Está bien. Después lo vamos a ver, las barreras, le llamamos, lo vemos a continuación. Se supone que si no hubiera ruido, o no hubiera barreras de las cuales el ruido es uno de ellas, así estaría funcionando perfecto el proceso. ¿Está bien? Vale. El marco de referencia es lo que venimos hablando todo el tiempo. Tanto el emisor como el receptor, entendiendo como una persona, conjunto de personas, entidades físicas o entidades ideales, cualquiera sea, ese marco de referencia son su genética, su socialización y sus circunstancias. Ujú. Que esa variedad es lo que hace que siempre el marco de referencias o los marcos de referencia sean distintos entre ellos.
por toda la complejidad que tienen esas entidades en los tres conceptos. ¿Está bien? Porque esos marcos de referencia son los que le van a, en definitiva, llevar o hacia dónde van a llevar las interpretaciones del mensaje recibido y las formas de hacer el mensaje en el caso del emisor. ¿Ok? Sí. Por definición, entonces, Cristian, hay una barrera que siempre está, aún en el modelo perfecto que estamos viendo, y es que el marco de referencia del emisor siempre será distinto del marco de referencia del receptor. No existe la posibilidad de que sean iguales. Entonces, como mínimo, si todo lo demás estuviera bien, el código, el mensaje, el canal, la retroalimentación, todo estuviera bárbaro, igual siempre hay diferencia de marco de referencia. Siempre. Lo que nos lleva a lo primero que hablamos en la primer filmina, que justifica o explica por qué siempre hay problemas de comunicación. Porque no existe el modelo puro viable. Como mínimo, siempre existirá diferencia entre el marco de referencia del emisor y el marco de referencia del receptor. ¿Ok? Sí. Sí. Bárbaro. ¿Preguntas? No, ¿No? Bueno, no. queda 1 minuto 24, cortamos y ya arrancamos con axiomas. Bueno, entonces decíamos, en ese proceso que vimos, un poco lo que había planteado Cristian antes, surgen las barreras o se definen como barreras aquellas cosas que afectan a las partes de ese proceso. Entonces, ahí ya habíamos hablado del marco individual de referencia, ahí están planteadas todas las cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Filtraciones se refieren a que por distintos canales, o sea, eso afecta al canal, nosotros estamos usando el canal formal, supónganse, para comunicar algo, y se filtra, o por otros canales, empieza a aparecer una información o un mensaje distinto, o contradictorio, o variante. Entonces, obviamente, la multiplicidad de esas comunicaciones o mensajes hace que la interpretación no sea adecuada. ¿Ok? Credibilidad, ¿a qué se refiere dentro del proceso? ¿A cuál de los elementos del proceso se refiere la credibilidad? Al mensaje, me imagino. ¿Pero vos no crees en el mensaje por el mensaje mismo? El emisor. No. El emisor, claro. No puedo no creerle. Perfecto. Claro. Puede ser el mensaje, pero tendría que ser una barbaridad. O sea, ya cuando el mensaje es absolutamente inverosímil, irracional, puede ser que el mismo mensaje no sea creíble. Pero en general, cuando hablamos de credibilidad, se la atribuimos al emisor del mensaje. ¿Ok? Claro. Sí. Puede ser en los dos, es correcto. Normalmente tiene que ver con el emisor o está configurada sobre el emisor, pero puede ser cualquiera de los dos. ¿Está bien? Si quisiéramos extremar un poco más, también el canal, en algunas partes, le damos credibilidad al canal. ¿Ok? Bárbaro. ¿Qué otra? Bueno, cuando no hay credibilidad, hay una barrera, hay un obstáculo en la comunicación. Porque uno está diciendo algo, está mandando un mensaje, y quien lo está recibiendo no está creyendo o no está interpretando el mensaje como fue enviado. ¿Ok? Sí. Resistencia al contenido, ¿se entiende? Sí. Sí. No queremos escuchar lo que nos están diciendo, ¿sí? Cuando en términos psicológicos se llama negación. Negamos lo evidente. ¿Ok? Sí. Falta de motivación.
Bien. Perfecto. Problemas sobre los canales, ya lo dijimos. En realidad, esto es una enunciación, no es taxonomía, perdón, no es taxativo, ¿sí? No son estas las únicas barreras. Pueden haber muchas barreras que hagan o dificulten ese proceso comunicacional. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Sí. Sí, sí. El estudio de la comunicación nace el proceso surge o se empieza a plantear este modelo a partir de que se inician las comunicaciones a larga distancia. Antes no se pensaba, no se había desarrollado este modelo. Estamos hablando de comunicación a larga distancia cuando estábamos hablando básicamente del telégrafo. ¿Ok? Ujú. Cuando se inventa el telégrafo y posteriormente el teléfono, empieza a aparecer este modelo, con lo cual este modelo está creado o pensado inicialmente a partir de ingenieros. Los ingenieros empezaron a desarrollar esto y por eso se llama ruidos, por ejemplo, a alguna de las barreras. ¿Está bien? Porque cuando se empieza con los teléfonos, ¿se acuerdan el teléfono a dial? ¿Sí? Sí. Cuando el teléfono fijo, o hoy también lo hay en el celular, produce ruido, ¿sí? Antes producía ruido porque había inducción eléctrica dentro del cable que mandaba la comunicación, el pulso, ¿ok? Ese ruido que era como una fritura, un ruidito así, por eso se le llama ruido a una de las barreras de comunicación, porque estaba afectado el canal, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que este proceso es mecánico porque fue pensado por mecánicos, por ingenieros. Estaban tratando de definir cómo se desarrollaba esa comunicación a partir de unos aparatos tecnológicos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí, Sí. sí. Entonces, ¿ustedes creen que la comunicación humana es un proceso mecánico? O sea, como si fuera una máquina. No. Va, creo que No, no. claramente. Por eso el modelo, si bien explica más o menos que hay un emisor que inicia una comunicación en este modelo, trata de decir algo, lo pone en un mensaje que tiene un código determinado, lo envía a través de un canal, el cual el receptor decodifica y debe conocer el mismo código con el cual fue hecho, porque si no, no lo puede codificar. Después lo interpreta y contesta, estaba pensado mecánicamente. Con lo cual no explica este modelo un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación humana. A partir de allí se empiezan a estudiar distintas cuestiones o se buscan alternativas, modelos alternos a esto. Hay varios, la mayoría inacabados, pero hay uno en particular que nosotros se lo vamos a presentar que se llaman axiomas de la comunicación, que tiene una mirada absolutamente diferente de la planteada en este proceso. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver este modelo que es axiomático, no tiene demostraciones, simplemente dice las cosas son así y las describe. ¿Ok? Ahí tienen los 5 axiomas planteados por este modelo. Dice el primero que es imposible no comunicarse, el segundo, existen 2 niveles en la comunicación, contenido y relación. Está compuesta toda comunicación de elementos digitales y analógicos. En realidad no empieza y termina, sino que es un proceso continuo de secuencias, y después que hay una interacción, o esta interacción que necesariamente se da en todo proceso comunicacional, puede ser esa interacción simétrica o asimétrica. Bien, ahora los vamos a desarrollar cada uno. Vamos con el primero. No existe la no comunicación. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal?
Y habíamos dicho que no era necesario hablar, Ujú. por lo tanto, por expresiones o gestos nos estamos comunicando. Perfecto. Ahí me aclara Tochetti. Esperen que lo vamos a escribir. ¿Ven el mensaje? Sí, Eh, sí vimos. Bueno, esperen que lo vamos a agregar acá, que no lo tenemos en la filmina. Entonces, ya que estamos. ¿Te acordás, Janina, cuál era el nombre del libro de este hombre? Ahí te lo busco. Es la teoría de la comunicación humana. Bueno, ahí Daniel aportó. Sí. Digo por si alguien después quiere buscarlo o leerlo. Bueno, ¿estamos? Exacto, teoría de la comunicación humana. Ya que estamos, lo vamos a poner acá. Bueno, ¿sí? Vuelvo. No sé quién había comentado lo de que no solo se comunica hablando, no alcancé a ver quién hablaba. Paola. Paola. A ver, Paola. Hola. Sí, el punto es, no es que yo igual me puedo comunicar de distintas maneras, que es así como lo dijimos, ¿sí? No hay ninguna duda. No necesito hablar para comunicarme. Lo que está queriendo decir es un poco más profundo y plantea toda conducta habla de mí como mínimo. Aunque yo no quiera comunicarme, no solo que no hablo, sino que realmente no quisiera comunicarme, la conducta propiamente dicha ya está hablando de mí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si nosotros tenemos encuentros martes y jueves 18 horas, y a las 18, entre las 18 y las 18:03 o 18:05 minutos estamos todos en el aula, está comunicando, ¿sí?, que somos personas puntuales, por ejemplo. Podría estar comunicando que nos interesa lo que estamos hablando. Podría estar comunicando que somos respetuosos de las normas. Y no es que ustedes quisieron contarnos a todos que eran puntuales, o que les interesaba, o que eran respetuosos. Pero el solo hecho de conducirnos, como mínimo, ya está comunicando. ¿Ok? Bien. Entonces, si a mí me mandan un mensaje por teléfono, ¿sí? O yo sigo, ustedes perdonen, yo cuando los canse me avisan, pero seguimos con Cristian y con Alejandra. Cuando Cristian le dijo a Alejandra que quería que la invitó a bailar o a tomar un café o qué sé yo, cosas por el estilo, ¿bien? Y supongamos, parece que no fue el caso, pero supongamos que Alejandra... Al cine me invitó. ¿Cómo? Al cine me invitó. Al cine, muy bien. Ahí está. A lo que no parece que no fue el caso es que vos no le dijiste que no. Entonces, No, le dije que sí. si Alejandra no le hubiera contestado, ¿sí? No le hubiera dicho que no, pero no le hubiera contestado, igual ya le estaba contestando que no. ¿Está bien? Claro. ¿Sí? Entonces, no hay manera de que no comuniquemos. Yo no le quiero contestar a Cristian que no quiero salir con él. El solo hecho de no contestarle ya le está comunicando que no quiere salir con él. ¿Está bien? Entonces, no tengo manera de no comunicar. Eso es lo que dice esta acción. ¿Ok? Sí. Bien. Volvamos al proceso. En el proceso decíamos que un emisor decide comunicar un mensaje. Bueno, ese primer axioma dice, el emisor no decide necesariamente comunicar un mensaje. Aunque decidiera o quisiera no comunicar, igual lo estaría haciendo. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Segundo axioma planteado.
como a mí no me sale el apellido del autor, ¿sí? Yo le digo Wazowski, el de los... ¿cómo se llamaba la película de los monstruos? Monster Inc. Monster Inc. Entonces yo le digo Wazowski más fácil. Bueno, segundo axioma planteado. En todo acto comunicacional, y ya no dije proceso, sino que dije acto, en cada instante de cada acto que se establece la comunicación, siempre hay un nivel de contenido y uno de relación. Esto está mal. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Contenido es el mensaje en sí mismo. La relación es que ese mensaje tiene una relación, existe una relación, me voy atrás, existe una relación entre el emisor y el receptor, y hay una relación o situación contextual. No está en el aire esa comunicación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Que no está en el aire, que no está sola, que no podemos pensarla separada. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y qué grado de importancia o para qué nos interesa darnos cuenta de esto? Porque el nivel de relación puede llegar a cambiar el contenido del mensaje directamente. Esperen que voy a ver si tenemos... bueno, acá falta algo. Vamos a ejemplos. Si en el trabajo viene un compañero y a otro compañero, a un par, ¿sí? Le dice que la tarea que hizo está mal. ¿Bien? ¿Cuál es el grado de importancia que le da el compañero que recibió esa opinión? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Más o menos? Y depende de la relación que tengan, y A ver, si es un dale. jefe o te refieres Por a eso un te par. dije compañero. Ah, compañero, un par. Ah. Justamente es lo que quería decir. Si viene mi jefe y me dice lo mismo, es muy probable que yo lo tome de una manera distinta o que crea que es un reto. Y si viene un compañero, un par, y me lo dice, a lo mejor yo creo que me está gastando. ¿Está bien? El mensaje es exactamente el mismo. El contenido del mensaje, la tarea está mal, es igual. Pero la relación puede hacer que cambie la interpretación que el receptor le da. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Ejemplo. Yo soy negro, entonces, si viene un amigo y me dice, ¿qué haces negro? Lo tomo así nomás, está todo bien, es un amigo, un compañero, lo que sea. Si yo voy en la mitad de la calle, no conozco a un tipo, me cruzo y me dice, ¿qué haces negro? ¿Le voy a dar importancia o no me va a importar o a lo mejor me enojo y termino peleando? Y sí, puede ser. ¿Bien? Entonces, lo que estoy queriendo decir, el contenido del mensaje es exactamente igual. La relación entre las partes es diferente. Y lo que dice este axioma es que la relación es más importante que el contenido. Y que lo que prevalece en la interpretación no es el contenido, sino la relación entre las partes. ¿Ok? Sí. No es menor lo que estamos diciendo, ¿eh? No, no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La relación puede estar dada no solo por la relación preexistente entre las partes en la comunicación, sino que también la relación puede estar dada por el contexto, por la situación. ¿Bien?
Entonces, volvamos al jefe y al compañero. Si están hablando el jefe y un empleado que depende de él, en la oficina del jefe, del tema que sea, ¿es igual que esté hablando el jefe con esa misma persona que de él depende en el asado de fin de mes? Y No. no, Las no, no. interpretaciones que a lo mejor a la misma cosa se hagan son distintas. ¿Está bien? Entonces, sí. Sí, no escuché. ¿La relación puede estar dada entonces por el contexto y qué más? O la situación contextual. O la situación, está bien. ¿Sí? Entonces, una es la relación preexistente entre las partes y otra es la situación contextual en la cual se da esa comunicación. ¿Bien? Lo importante de esto es que hacen que cambie la interpretación del contenido. A igual contenido, la relación manda sobre la interpretación que se dé. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Bueno, ahí tienen un gráfico, nada más diciendo que podríamos establecer una relación, porque esto tampoco es lineal, no es absolutamente siempre la relación va a tener prevalencia sobre el contenido. En realidad se trata de una especie de curva de esta manera. A mayor contenido, en cantidad y en profundidad, la relación tiene menos importancia. Y a menor contenido en cantidad y profundidad, la relación cobra mayor importancia. ¿Está bien? No sé si la curva es exactamente así, si es a la pendiente, tan inclinada, tan pronunciada, es otro tema, pues no ha sido estudiado, pero sí que la relación es inversa. ¿Ok? Sí. ¿Qué estamos queriendo decir? Si yo en el medio de una reunión lo que estoy comunicando es mucho, profundo, complejo, es muy probable que quien me está recibiendo tenga menos tiempo y afectación por la relación que si yo prácticamente me paso 15 minutos y no di contenido alguno. Y me fui en perorata y me fui en opiniología, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Tercer axioma. El axioma tercero dice que en todo acto comunicacional tiene o lo forman parte elementos digitales y analógicos o verbales y no verbales. ¿Bien? Lo digital se refiere a lo verbal. Cuando hablamos de verbal estamos hablando palabra dicha o escrita, no solamente hablar. Y analógico o no verbal es todo lo que tiene que ver con el contexto, gestualizaciones y un montón de otras cuestiones que ahora vemos que hacen a la comunicación. Formas de comunicar no verbales, si quieren. Habíamos hablado del llanto, habíamos hablado de la pelea, bueno, los gestos son todas comunicaciones analógicas o no verbales. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Bien. Entonces, a ver, se juntan en la oficina el jefe y el empleado y se ponen a hablar sobre el resultado de la tarea que tenían que presentar el fin de semana pasado. ¿Bien? En esa charla o en ese encuentro, ¿cuáles serían las comunicaciones? La verbal es lo que se dijeron, está clarito, ¿ok? Comunicaciones no verbales, por ejemplo. A ver qué se les ocurre. La actitud o el tono de voz, quizá, Bien, puede ser. sí, ¿qué más?
cómo se sentó, Sí. Sí, a quién la miró, vehemencia que si miró o no miró, cuánto miró, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Después vamos más al detalle. Este axioma, lo importante, primero, para que sepamos bien de qué estamos hablando, la diferencia entre uno y otro. Digital, ¿sí? A ver, dos teléfonos. El de las agujas, teléfonos no, perdón, relojes. Agujas y números. ¿Cuál es digital? ¿Cuál es analógico? en el reloj el número es el digital. Y Ese de es las agujas digital. el analógico. Y la aguja analógico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y por qué uno es digital y el otro es analógico? ¿O qué significa digital y analógico? ¿Alguien sabe? No escuché. ¿No? Bien. No. Matemática. ¿Vamos a matemática un ratito? Bueno. Bueno, Números enteros. ¿Sí? Matemática. Números enteros. Entre Sí. dos números enteros, ¿cuántos números hay? infinito. Infinito, sí. Contestó Alejandra. ¿Quién me falta? Paola. Yo voy a contestar lo mismo que los chicos, porque no Bárbaro. sé. Bueno, no. En los números enteros, entre dos enteros, no hay ningún número. Ah, sí. Ah, si hablamos de entero, esta es la parte que no entendí. Dicen números enteros. Sí, sí. Ah, sí, números enteros entre dos. Sí, sí. Bien. Bueno, Entre dos copiar, números no sé. reales, entonces, Cristian, Ahora. sí, ahí sí. ahí hay Ahí sí. infinito. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Esto significa digital. Digital significa que entre dos números no hay ninguno. Por eso es dígito. Entre dos dígitos no hay ningún dígito más. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dale con el teléfono, tengo un reloj que marca horas y minutos, y fueran, por ejemplo, las 19:13 minutos, ¿cuál es el siguiente número posible en esos dígitos? 14. 19:14. 14, claro. ¿Ok? Pero si fuera analógico, hay infinitos números entre medio. Y podrían ser 19:131, 19:132 milésimas. Sí. ¿Está bien? Y si yo pusiera millones de milésimas, seguiría hasta el infinito pudiendo ver la diferencia entre un número y otro. ¿Está bien? Sí. Esta es la diferencia del dígito y lo analógico, o lo digital y lo analógico. En lo digital está limitada a un número o a otro, mientras que lo analógico me abre mayor posibilidades de análisis, o de percepción, o de representación. ¿Estamos hasta acá? Sí. Pasemos ahora al castellano. Tienen un leopardo, hay una foto y una palabra leopardo. La palabra leopardo es digital. ¿Se acuerdan que lo digital era lo verbal, escrito Lo verbal. o dicho? Sí. Porque la palabra leopardo evoca evoca en cada uno de nosotros a una cosa distinta. Yo a lo mejor, si cuando era chiquito fui al zoológico y me pude tener alzado un leopardo recién nacido, el leopardo me va a parecer un animal absolutamente delicioso, bello y cariñoso. ¿Ok? Sí. Pero si yo me encontré con un leopardo adulto en el medio de la selva, no me va a parecer ningún animal amable, delicioso, ni nada por el estilo. ¿Bien? Ujú. ¿Qué quiere decir? Que lo que la palabra leopardo para una persona puede significar, puede ser absolutamente distinto para otra persona.
¿Bien? Sí. En cambio, si yo les muestro una foto, ya estamos más claramente hablando de ese leopardo que estamos viendo. Que este leopardo que estamos viendo no es un bebé. Es un adulto. Entonces, ya no, por más que yo haya estado con un leopardo bebé, ya no me evoca esa sensación. ¿Ok? Significa que la comunicación fue más precisa en lo analógico, que es una foto, que en una palabra. ¿Está bien? Yo, si a este Sí. le agrego palabras y digo, me gustan los leopardos, otro que tuvo otra imagen le va a decir, este tipo está loco si le gustan los leopardos. Si yo tengo una foto de un bebé leopardo y digo, me gustan este leopardo o me gusta el leopardo, la persona puede entender por qué me gustan los leopardos. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Sí, sí. Vuelvo sobre entonces lo que habíamos dicho, comunicación no verbal. ¿Sí? La situación, la entonación, como decía Cristian. Supónganse que yo les digo, estoy enojado. ¿Sí? Escrito, está escrito. Les mando un mensaje, estoy enojado. Es lo mismo la certeza de la comunicación que si yo estoy delante de ustedes y grito que estoy muy enojado, ¿a qué le van a No, no. creer? ¿A mi grito de que estoy enojado o a mi escritura de que estoy enojado? No, no, el Y grito. Pues, al grito, a la sí, sí. reacción de enojo. Exactamente, me da mayor certeza. Sí. ¿Por qué? Porque acá está lo digital y lo analógico. La palabra enojado, en este caso, es una interpretación que depende de lo que una persona quiera decir con el grado de enojo, ¿sí? Lo que una persona quiera decir con esa palabra y otra muy distinta con lo que la otra persona interpreta de esa misma palabra. En cambio, lo analógico, como hay infinitas variedades posibles de mi grito, decibeles, cantidad de decibeles cuando hablo, ¿sí? La precisión de esa comunicación es mucho mayor que la digital. ¿Se entiende? Sí, claro. Mi percepción es más acabada con lo analógico. ¿Está bien? Ujú. Entonces, tercer axioma. Lo analógico o no verbal prevalece sobre lo verbal. ¿Está bien? Sí. Si yo tengo una persona delante que me está diciendo que te estoy siendo sincero con lo que te estoy diciendo, supónganse, ¿no? Me está diciendo alguna cosa y me dice que está siendo sincero. Y mientras me lo está diciendo, no me mira a los ojos. ¿Le van a creer? Claro, no. ¿Cómo? Sí, siempre dicen que No te es lo tienen que mismo, ¿no? mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque la mirada es analógica Es analógico. y yo puedo ver el grado de la mirada. Mientras que la frase, ¿sí? Puede ser verdad o puede ser mentira, pero yo no tengo precisión del otro lado respecto de lo que me está diciendo. ¿Ok? Sí. Esa es la diferencia entre lo analógico y lo digital y por qué prevalece lo analógico por sobre lo digital. ¿Ok? Ujú. Sí. La inversa. Alguien me está diciendo algo, yo estoy sentado de brazos cruzados y piernas cruzadas. Estoy tranquilo y confiado en lo que me están diciendo. En general no. Estoy encerrado, me estoy defendiendo. Eso es lo que comunica mi cuerpo. No estoy convencido, no estoy cómodo. ¿Ok? ¿Está bien? Sí.
Entonces, al revés, la persona que está hablando, si ve eso, por más que el otro le diga, sí, te creo, o sí, estoy convencido, o sí, me parece bien, en realidad yo tengo que dudar. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, otra vez, fíjense si lo comparamos con el proceso. Alguien me dijo algo, el mensaje es lo que me dijo, yo entiendo lo que me dijo, me habló en castellano, con palabras simples que yo entiendo, con lo cual lo puedo decodificar. Ahora, el lenguaje no verbal no me está dando confianza, no me está dejando confiar en lo que se me está diciendo. O está demostrando que no estoy confiando. ¿Ok? Sí. Entonces, insisto, tercer axioma, la comunicación analógica o no verbal prevalece normalmente sobre la digital, o hablada o verbal. ¿Estamos? Sí. Cuarto axioma. Se me va a cortar en algún momento, ¿eh? El cuarto axioma tiene que ver, va de lleno en contra del modelo del proceso. Dice que la comunicación no es un proceso que se inicia con la emisión del mensaje y termina con la retroalimentación de la interpretación, sino que la comunicación, como dijimos sociológicamente, es un proceso de intercambio permanente. Entonces, no es que empezó acá y terminó acá, o es bastante difícil ver cuándo empezó y cuándo terminó. Lo que se da, en realidad, son momentos de intercambio directo en la comunicación entre las partes y momentos de no intercambio directo. ¿Bien? Voy a un ejemplo, así sabemos de qué estamos hablando. Supónganse que van van por la calle, ahora que ya no, paseando y ya no nos acordamos, viendo vidrieras. Y ven un negocio en donde la vidriera está absolutamente abarrotada de productos, supónganse de ropa, toda amontonada, medio en desorden, toda junta, mucha, ¿sí? Que prácticamente no se alcanza a distinguir unas de otras, y otro negocio al lado donde la vidriera está absolutamente despejada, hay pocos productos, ¿sí? Muy claramente marcados y visibles, uno respecto del otro. ¿Bien? ¿Cuál de los dos negocios tendrá a igualdad de productos? O sea, ropa, supónganse, pantalones, qué sé yo. ¿Cuál de los dos negocios tendrá precios más caros? El que está ordenadito. Perfecto. Porque eso es Sí. comunicación que no quisieron tener conmigo, no me lo dijeron directamente a mí. No salió el dueño y me dijo, acá somos más caros y allá son más baratos. ¿No? Sí. Entonces, el emisor no quiso comunicarme nada en particular, ni además me lo quiso comunicar a mí, porque la vidriera es lo que es y la ven todas las personas que pasen. No tuvo una comunicación directa conmigo, ni pretendió entablarla directamente conmigo. ¿Ok? Pero sus conductas ya comunican, sus formas ya comunican. ¿Ok? Bueno, entonces les decía que este cuarto axioma va absolutamente en contra del proceso y plantea o se plantea claramente de que es muy difícil establecer cuándo comenzó y cuándo finalizó un proceso comunicacional. Si esto le sumamos al primer axioma que dice que todo es comunicación y que no puedo no comunicarme, yo no sé, en definitiva, cada conducta, cada hecho, cada situación en la cual hago o no hago, digo o no digo algo,
está haciendo comunicación para alguien. ¿Ok? Esto me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la comunicación laboral? Absolutamente todo. Porque justamente cuando estamos interactuando y pasamos varias horas en el trabajo, yo, jefe, mire, les doy un ejemplo. No, bueno, ese no, después se los digo porque no me sirve para esto, sino para otra cosa. Si yo como jefe siempre llego temprano y nunca me voy antes de terminar la tarea, ¿estoy comunicando el solo hecho de hacer o ser así? Sí. Sí, Sí. más vale. Sí. Obviamente enseño, o si quieren, comunico con el ejemplo, o con la conducta. ¿Bien? De eso es lo que estamos hablando. Les diría que uno de los axiomas más importantes, porque nos olvidamos que todo lo que estamos haciendo en el trabajo está comunicando, todo el tiempo. ¿Ok? Sí. Y comunica en múltiples sentidos. Supónganse, yo soy jefe, ¿bien? Y resulta que no me hago yo un mate, supónganse, no tomo mate, sino que pido que me preparen mate siempre. Y varias cosas, depende. Sí. En algunos lugares es común, pero en otros indica comodidad o que me siento superior. Perfecto. Y aún en los lugares que En es algunas común, instituciones es muy común. está bien. ¿Y qué significa ese común? Que tiene que ser así porque el cargo implica que le preparen las cosas. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de personalidad y del comportamiento individual y hablábamos del rol? Sí. Y los Sí. observables del rol, que si no generaba disociación de rol, por ejemplo, el tamaño del escritorio, la computadora más nueva, etcétera, etcétera. Sí. Claro, Bueno, esto es otro ejemplo, por ejemplo. sí. El que me haga un mate o no haga yo el mate también puede ser algo, en los términos que lo planteó Cristian, una cuestión de rol, como un derecho, como un reconocimiento. ¿Está bien? Está bien. Sí. Pero, si yo me pongo a pensarlo, en el fondo, en realidad surge así. El tiempo del jefe es más importante que el del empleado. Entonces, si se derrocha tiempo en hacer mate, es preferible que se derroche el tiempo del empleado y no del jefe, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. El jefe está siempre ocupado, no tiene tiempo de hacerse mate. El empleado en realidad a veces está trabajando, a veces no, por lo tanto tiene tiempo de hacer mate. Que la tarea del jefe esté terminada es más importante que esté terminada la tarea del empleado. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Lo que Sí. estoy queriendo decir, toda conducta comunica y por lo tanto esa comunicación no para nunca. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, del otro lado está recibiéndose la comunicación y está siendo interpretada de acuerdo al marco de referencia de quien la recibe. Claro. ¿Está bien? Ujú. Es una persona que acepta y le parece bien de que el jefe, como reconocimiento, no se haga el mate, su conducta o su respuesta a esa comunicación va a ser positiva o al menos no va a ser negativa. Si para la persona que la está recibiendo eso está mal, no corresponde, porque piensa como yo dije, ¿por qué tu tiempo vale más que el mío? Etcétera, etcétera, su respuesta va a ser negativa. ¿Está bien? El problema es que el jefe ni se dio cuenta que estaba comunicando. Ese es el problema. Y después no entiende las respuestas. ¿Ok? Entonces, lo que Sí. estoy tratando de decirle, cuidado, porque siempre hay comunicación. Lo que hay es una secuencia de intercambio directo o no.
Y eso dependerá de muchas cosas. Pero como mínimo tengo que ser consciente de que se está produciendo. ¿Ok? Sí. Fíjense, como está planteado como proceso de interacciones directas sucesivas o sucesión también de indirectas, podríamos decir que el proceso o el resultado de ese proceso es la sumatoria de todos los mensajes emitidos y recibidos en distintos momentos de tiempo y espacio, le agregaría ahora. ¿Está bien? Quiere decir que la interpretación está mutando y cambiando a medida que se van sumando, sumatoria, esos mensajes tanto emitidos como recibidos. Como que se van acumulando para terminar definiendo la interpretación que se da del otro lado. ¿Sí? ¿Ok? Ujú. Supónganse que yo tengo un jefe absolutamente cascarrabia. Llego al trabajo, empiezo a trabajar en esa oficina, bueno, y el tipo es, siempre está enojado o con cara de cubo, etcétera, etcétera. Obviamente, al principio, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué tipo insoportable? No me lo banco más, ¿cuándo me voy a ir? ¿Está bien? Resulta que va pasando el tiempo y veo que a un compañero un día tiene un problema y el tipo, el cascarrabia, sin decir palabra, con su cara de rabia habitual, va y lo ayuda. Y en otra situación, de otra oficina, hay un problema y el primero en aportar ideas es él, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy queriendo decir es que mi interpretación de su conducta va a ir variando y se va a ir cambiando a medida que vaya cambiando la interpretación que tengo de sus actos. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces, no un solo acto, no solo una sola interacción, sino todas en su conjunto van armando el proceso comunicacional. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. sí, sí. Bárbaro. Quinto y último axioma. Como la comunicación es interacción, por definición, esta interacción puede ser simétrica o asimétrica. ¿Ok? Y la asimétrica puede ser complementaria o no. ¿Bien? Con simetría lo que estamos diciendo es que las partes que están comunicándose están en igualdad de condiciones. ¿De qué condiciones hablamos? De cualquiera. Pueden ser igualdad de condiciones de rol. O sea, los dos son jefes de dirección o directores. Igualdad de conocimientos. Ambos son abogados o albañiles. Igualdad de fuerza. Igualdad de lo que quieran. ¿Está bien? De género. No sé, lo que sea. ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, será asimétrica cuando no se encuentra esta igualdad. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Existe, estamos hablando de la comunicación, ¿existe la comunicación simétrica entonces? No, en términos puros, no. Si somos En todos principio, distintos. en términos puros, bien, Cristian, y absolutamente no. Porque como somos todos distintos, Todos distintos. nunca llegaremos a tener simetría absoluta. Otra de las explicaciones de las que estábamos hablando del principio. No obstante, lo importante de este axioma es que esa simetría o mayor asimetría o simetría afecta al proceso comunicacional. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, cuando esa comunicación es simétrica, supónganse entre empleados,
es mejor que la asimétrica, comunicación jefe-empleado. ¿Es así? ¿Qué opinan? No, no siempre. Perfecto, Alejandra. No necesariamente, ¿sí? Pero sí que la asimetría o la simetría afecta e incide sobre la comunicación. ¿Ok? Entonces, Sí. pasado al castellano. Supónganse que estamos en el medio de una reunión donde hay que opinar sobre una situación. En esa reunión, ¿tendrá mayor importancia o menor importancia la opinión del jefe que la de los empleados? Y la del jefe. Depende principio, también. Exacto, en principio tendemos a darle mayor veracidad o importancia a lo que diga el jefe que a los empleados. Lo que no quiere decir que sea verdadero ni que sea mejor. Pero por esa asimetría que existe en esta comunicación, tendemos a creer en lo que me está diciendo. ¿Está bien? Esta Sí. comunicación que estamos teniendo en este momento, yo por un lado como profesor, ustedes por el otro como alumnos, en principio pareciera que lo que yo digo está bien y en principio ustedes no están muy seguros de lo que digan ustedes. ¿Ok? Pero ¿por qué le hemos asignado veracidad a la diferencia simétrica respecto de este tema? Lo que no quiere decir de que yo tenga razón. O lo que no quiere decir, ni es seguro, que tenga la verdad. ¿Ok? Pero fíjense que yo les podría decir alguna pavada y que con palabras técnicas rimbombantes, que a lo mejor hasta me las puedo inventar, y en principio, como yo soy el profesor, ustedes las van a creer. Y a lo mejor el contenido, el mensaje, es totalmente falaz. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien. Bueno, entonces, el quinto axioma dice que la simetría o asimetría incide sobre la interpretación de la comunicación o de los mensajes. ¿Bien? No necesariamente para bien, no necesariamente para mal, pero que sí tiene incidencia. Y ustedes, cuando son jefes y tienen una reunión, tienen que ser conscientes de que lo que ustedes están diciendo, lo están diciendo desde un lugar determinado, como jefes, y que, por lo tanto, tiene una responsabilidad mayor esa comunicación por el rol que cumplen. ¿Sí? O por el nivel de conocimiento que en principio pudieran tener, o por la confianza que merezcan en los demás. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. No me acuerdo bien, ahí Juan Antonio Ferreira, un cantante, en una canción dice algo así como amplifican mi voz, porque él es cantante y lo escuchamos todos, en lo que diga no me puedo equivocar. O sea, se asigna una responsabilidad por ser magnificada, potenciada sus dichos. Lo mismo podría decir un escritor o un personaje público. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. La buena o mala noticia es que cuando es asimétrica, no necesariamente es buena o mala. Y muchas de las comunicaciones asimétricas, o sea, no nos entendemos, quiere decir, porque es asimétrica, no son malas o se pierden, todo lo contrario. Normalmente, si tenemos una comunicación complementaria, como figura ahí, se potencian los resultados de la comunicación. ¿Qué estoy queriendo decir? Supongan que ante una situación de crisis cualquiera, se juntan. Supónganse que nos quedamos en el medio de una isla solos y abandonados en el mundo.
¿ok? Bueno, si ahí en esa isla hubiera un albañil, un carpintero, un cocinero, un biólogo o cualquier cosa que pudiera decir, es muy probable que esa desigualdad fuera muy productiva en términos comunicacionales en esa situación. ¿Está bien? Sí, En otra a lo mejor es muy mala, porque la asimetría, si estamos tratando de resolver la teoría de la relatividad de Einstein y nos juntamos todos nosotros con los físicos, bueno, nosotros no entendemos ni sopa, la verdad que lo único que vamos a hacer es estorbar. Entonces ahí está siendo negativo la asimetría. ¿Se entiende? Sí. sí, Bueno, en definitiva, como administradores debemos ser conscientes que existe la asimetría o el grado de simetría que podamos conseguir y resolver si en unos casos queremos comunicación asimétrica o en otros queremos comunicación simétrica. No sé cuál dije. sí. ¿Está bien? Sí, Ese es el punto. ¿Se entendió? Ujú. sí, sí. Bárbaro. Con eso terminamos con los axiomas. Como verán, lo que estamos planteando, o ese modelo lo que plantea es que no nos podemos quedar en el proceso como si fuera ese proceso, el modelo de proceso, ¿sí? Como un proceso mecánico, cuando en realidad se trata de un proceso orgánico. Y hay un montón de otras cosas, entre los cuales este autor plantea estos 5 axiomas, que inciden de manera determinante sobre la comunicación. No solamente el mensaje, el código o el canal. ¿Está bien? Está bien. Bárbaro. Avanzo. Esta parte se las voy a contar. Como verán, no está en ningún lado. Lo planteo yo. Pero como ya les dije antes, yo les cuento las cosas que pienso. Primero, sentido de la comunicación. Las planteo porque me parecen relevantes. Sentido de la comunicación. Abraham Maslow, que lo vimos en motivación y vimos también algo en liderazgo, plantea una diferencia entre las conductas motivadas, es decir, la conducta de los individuos a partir de un motivo, de las conductas que los individuos tenemos solamente como expresión de nuestros estados. ¿Sí? Lo que está queriendo Sí, decir es que yo me puedo reír simplemente porque me sale expresar el estado de alegría o lo contento que estoy, o puedo reírme porque sé que la persona que me escucha reír se va a sentir bien si yo me ve reír, o va a creer que yo estoy contento y por lo tanto se va a descuidar y yo la quiero atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos, no sé, todo lo que se le ocurra. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, Entonces, Sí. vuelvo. Yo se los voy a tratar de hacer una analogía con esto. Ese planteo de Maslow en términos psicológicos, que todas nuestras conductas pueden estar motivadas con un fin o simplemente expresar nuestros estados, ¿sí? Yo lo pienso para la comunicación. Entonces, digo, la comunicación me parece a mí que puede tener un sentido, ser un medio para, o simplemente ser una expresión de mi estado, de lo que soy. ¿Bien? ¿Por qué me parece importante esto? Supónganse, vieron ahora, yo no tengo, no sé cómo funciona demasiado, o tengo, pero tengo como el Facebook, ¿sí? ¿Todos tienen sí, Facebook? Sí. 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 Bárbaro. Bueno, yo tengo Facebook, el problema es que tengo 0 amigos en Facebook, pero es otro detalle. ¿Qué quiero decir? Todo lo que uno pone en Facebook, o los estados en WhatsApp, o
los mensajes de Twitter o no sé cómo se llaman, de las distintas redes, Sí. en general, ¿qué fin tienen? Yo no lo hago, con lo cual no me sé contestar la pregunta. Y comunicar algo, Sí, una sí, situación. Lo que quiero Sí, a decir, veces ¿esta comunicación es expresiva o motivada? y depende, a veces la usamos Depende de para cada- comunicar. Sí. A veces, qué sé yo, es expresiva porque queremos comunicar un estado que tenemos Ujú, de ánimo, ujú. o a veces lo usamos como para comunicar, qué sé yo, no sé, que estamos buscando a alguien que nos venda algo, algún producto, o por alguna necesidad. Perfecto. Bien. Claramente, lo que yo quiero decir con esto es, cuando estamos trabajando, porque seguimos hablando del trabajo, la comunicación que tengo o que tienen conmigo, si yo estoy administrando, puede deberse a o puede ser una comunicación motivada, o sea, con un fin determinado, o simplemente expresiva. Y me parece tan importante poder determinar si esa comunicación es expresiva o motivada, porque en función de eso, como era un intercambio, ¿se acuerdan la comunicación? Será mi respuesta o retroalimentación a esa comunicación. ¿Sí? Sí, Sí, ¿Habían visto, miraron todos el video de las cajitas? sí. sí. ¿Se acuerdan qué decía de lo que hacemos mal los hombres respecto de la comunicación que tienen las mujeres? Cristian, ¿te acordás? No, lo hacíamos mal. Bueno, sí, que hacíamos mal, porque dice, cuando una mujer, más o menos voy a tratar de acordarme, el tipo lo que decía, cuando una mujer expresa un problema, ¿qué hace el hombre normalmente? Normalmente, hay excepción para todo. No Dice que escucho. tratamos de resolverlo, Ah, ¿sí? Claro, sí, sí, esa parte era, sí, sí. Que tratamos de resolvérselo y la mujer no le interesa, nada No más es que lo que quiere que le quiere que se escuchen. resolvamos. ¿Por qué queremos Claro, resolvérselo? Porque nosotros los hombres, cuando comunicamos un problema, lo que queremos es una resolución. claro, ¿Está bien? Entonces, por eso sí, tendemos a esto. Cuando en realidad a lo mejor, solo a lo mejor, ¿sí? Estoy usando ese video para que tratemos de entender lo que estamos hablando nada más. A lo mejor esa comunicación era solamente expresiva y pretendía solamente expresar el estado de ánimo y no resolver nada. ¿Está bien? sí. ¿Y qué decía el mismo video cuando el hombre quiere o tiene un problema? ¿Cuál es su comunicación expresiva? La cajita de la nada. la cajita de la nada. O Claro. sea, no expresar. ¿Está bien? Claro, sí. El hombre se siente apabullado por la expresión de sus problemas y en general, estamos hablando de generalidades, otra vez, no estamos tipificando ni haciendo nada. Ujú. Y en general, las mujeres o las personas que son así, se sienten liberadas con la expresión. ¿Ok? O se sienten Sí. más aliviadas con la expresión. ¿Está bien? Sí, En eso exactamente, en la expresión del problema o en la expresión de las situaciones, se basa el psicoanálisis. Freud decía, cuando yo tengo un problema y logro expresarlo en voz alta, donde me escucho yo mismo en definitiva y lo puedo sacar, bajo mi nivel de ansiedad. ¿Ok? ¿Bien? Sí, ¿Yo a qué voy con esto? Nosotros como administradores debemos ser conscientes y prestar atención si las comunicaciones que estamos emitiendo y recibiendo son expresivas o motivadas. En función de ello,
es lo que debemos hacer o no hacer. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. El segundo punto que les planteo tiene que ver con la complejidad en la comunicación. Esta clasificación la inventé yo, se basa en cuestiones estadísticas. Lo univariado y bivariado en estadística se llama estadística descriptiva. Y lo que pretende es describir el estado de cosas con una sola variable, en el caso de la univariada, y bivariada con dos variables. Mientras que la estadística multivariada pretende explicar los fenómenos complejos, donde hay multiplicidad de variables en juego. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Sí. Asociando eso, me pareció que en la comunicación cotidiana se dan distintos niveles de complejidad en la comunicación. Obviamente, lo más normal y natural son las dos primeras, o sea, comunicaciones bastante simples, con pocas variables en juego. Acá le llamé características o situaciones, ¿sí? Entidad significa una persona, una cosa, un hecho, no importa qué. O de dos variables jugando en una afirmación, en un enunciado. Con la palabra enunciado semántico, enunciado semántico significa enunciado con significado, con un significado determinado. Lo que pasa que es simple. Entonces, el enunciado puede ser afirmativo, interrogativo, lo que sea. ¿Bien? No sé, va a llover hoy. Esto es un enunciado simple que tiene un significado, es que va a llover, y donde hay una única variable en juego, que sería la lluvia. ¿Sí? Referido a este espacio-tiempo, la entidad es hoy y ahora. O hoy va a llover en el día de hoy. ¿Está bien? Sí. Sí. No sé, por decir algo, la sensación térmica va a caer. Ahí ya estamos hablando de más de una variable. Pero también sigue siendo un enunciado simple. ¿Ok? En cambio, si yo empiezo a hablar de que, no sé, el clima en la Tierra viene cambiando en las últimas 2 décadas, bueno, ahí tenemos un fenómeno complejo al cual hacemos referencia. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. ¿Por qué me interesa esto? Porque me parece, esto es experiencia pura nada más, que nosotros le damos entidad a las comunicaciones o a las conversaciones en función de cómo nosotros entendemos qué es esa comunicación. Entonces, cuando hablamos de la lluvia, yo puedo estar pensando en el clima, con todas las variables en juego que están en el clima, la presión, la altitud, la época del año, con lo cual estamos hablando de el movimiento de rotación, de traslación, perdón, etcétera, etcétera. O la otra persona simplemente puede estar pensando en, hay una nube, va a llover. Esa diferencia de profundidad y complejidad en la comunicación que estamos manteniendo, obviamente nos impide comunicarnos. O dificulta esa comunicación. ¿Ok? Sí. Entonces, vuelvo, me parece que como administradores es relevante que podamos identificar en las comunicaciones que se están produciendo en nuestros ámbitos laborales si en cada momento, ¿no? O si la mayoría son de esos niveles bajos o más simples de comunicación, o si estamos hablando de niveles complejos de comunicación. ¿Por qué? Porque las maneras en que vamos a tener que comunicarnos en niveles complejos es absolutamente distinto
de la comunicación a la cual nos tenemos que, de la forma que tenemos que comunicarnos en niveles simples. ¿Se entendió? Sí. Bien, para hacer una analogía. Obviamente, cuando estamos hablando con un chiquito de 5 años, 6 años, nuestra forma de comunicarnos, nuestra profundidad en la comunicación es absolutamente distinta, ¿sí? Hasta nuestra actitud en la comunicación es absolutamente distinta que cuando la comunicación la tenemos con un adulto, donde la complejidad que está manejando el adulto en la charla que sea es absolutamente diferente que la de un chiquito de 5 años. ¿Está bien? Sí. Ese cambio en nuestra actitud y en nuestra forma me parece que es importante, y también se da no solamente en cosas evidentes como la que acabo de decir entre un chiquito y un adulto, sino que al interior del trabajo, si la mayoría de las comunicaciones de una persona o de un grupo son de índole más descriptiva, si quieren las dos primeras, debemos comunicarnos de una manera, debemos tener una actitud comunicacional distinta de cuando estamos hablando de comunicaciones complejas. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bárbaro. Sí, sí. ¿Sigo entonces? Sí, sí. Sí. Bueno, Estamos a 5 minutos, llegaremos a donde lleguemos, ¿sí? Bueno, bueno. Bueno. Redes comunicacionales. También es cuestión mía. Nosotros ya veníamos hablando, las chicas que me escuchan, venimos hablando de redes formales e informales, pero un problema que tenemos en administración, me salgo de recursos humanos para hablar de la administración en general, es que hablamos todo el tiempo de estructuras formales e informales, comunicaciones formales e informales, autoridad formal e informal, etcétera, etcétera, pero la verdad que a mí yo no he encontrado definiciones de qué es formal y qué es informal. ¿Bien? Pensando y relacionando, traté, o creo, al menos hasta hoy, veremos si cambio de opinión el próximo año, no sé, por decir algo, creo que la diferencia entre lo informal y lo formal está acá. Aplicable a la comunicación, pero aplicable a otras cosas. En este caso me voy a referir a las comunicaciones. Fíjense que ahí planteo que las redes formales son las comunicaciones realizadas por medios y actores donde las formas reconocidas de manera general, ¿sí? Es decir, que en general reconocemos de manera preestablecida, cierta y expresa a unas formas, ¿sí? Si ustedes van al diccionario, formal significa que hace referencia a la forma y no a la esencia. ¿Bien? La forma de las cosas y no la esencia de las cosas. Creo que hablamos en un momento, tiré un ejemplo de una silla. Una silla es ¿cómo es? ¿O cuál es la forma de una silla? 4 patas, una base y un respaldo. un respaldo. Perfecto, bien. Si yo encontrara una piedra apoyada en un árbol, ¿no la puedo usar como silla? Sí. Entonces, la silla, formalmente 4 patas, una base y un respaldo. La Sí. esencia es que sirve para sentarme y tiene un respaldo para apoyarme. Bueno, una piedra pegada al tronco de un árbol sería una silla. Me Sería una siento y me respaldo, pero jamás le llamaríamos silla. ¿Ok? Sí. A eso se refiere con las formas. La esencia es que me sirvió para sentarme y respaldarme. Bueno, ambas cosas me sirvieron para sentarme y respaldarme. Sin embargo, le llamamos silla solamente a una forma reconocida. ¿Ok? Claro. Uh-huh. Que esa forma reconocida por todos está preestablecida, es cierta, la damos por buena, y expresamente todos decimos que esa forma determina y da sentido y define, o perfecciona la palabra, a la silla. ¿Está bien? Sí. Sí. Llevado esto a la comunicación es la comunicación realizada por medios y actores que
por su forma, solo por su forma, dan certeza de el origen de la comunicación, del alcance que tiene la comunicación y de la legitimidad que tiene la comunicación. En legitimidad pueden ser conceptos como veracidad, credibilidad, corrección, intencionalidad, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Tanto para el interior como para el exterior del sistema. Llámese organización, llámese grupo, llámese país o lo que sea. ¿Se entendió? Sí. Entonces le vamos a llamar redes formales a aquellas que están realizadas por medios y actores cuya forma está preestablecida, conocida, aceptada, reconocida por todos, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. La explicación, y se nos corta, es, si yo soy gerente de una empresa, cuando yo hablo por la empresa, y me es reconocido por los empleados de la empresa, pero también por las personas externas a la empresa. Porque en tanto gerente, soy la voz de la empresa. ¿Está bien? Claro. ¿Sí? Claro. Se nos Sí. corta, piensen en la informal, ustedes me cuentan el jueves.